Buenas tardes. Un gusto estar acá y un desafío, la verdad. Máxime cuando la primera clase fue tan buena, tan entretenida, tan incisiva a la vez. Bueno, a ver, un poco para retomar lo que se mencionaba recién. Las teorías económicas son discursos, son intentos de una representación de una realidad que tiene tanto efectos teóricos en el debate entre los economistas, los cientistas sociales, pero principalmente disputan un sentido que es el sentido de la verdad, de esa cosa escurridiza que llamamos verdad. ¿Y por qué es tan importante? Porque en la medida en que consideramos que la realidad es una determinada y específica, eso determina nuestro modo de pensar, nuestra interrelación con los demás y nuestra propia actividad como sujetos políticos, más que como consumidores. Entonces, yo me voy a tomar la libertad de leer un par de definiciones sobre ideología, alguna un poquito más atravesada que otra, pero para intentar con ustedes trabajar esta idea de ideología y qué está detrás de los discursos que nosotros vamos a visitar durante el rato que viene. Conmigo van a tener una intervención un poquito más conceptual, con Martín, que está llegando, van a ver un poco aplicadas estas ideas. Empezamos, por supuesto, por don Arturo Jauretche. El Manual de Sonceras de 1968 tiene un texto que seguramente ustedes leyeron más de una vez, pero yo lo quiero traer de nuevo. Principios, dice, son las sonceras, principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia, con la apariencia de axiomas, de verdades indiscutibles, de verdades verticales. Consideremos que cuando estamos frente a este tipo de discursos lo que se nos niega es la posibilidad de pensar, lo que se nos niega es la posibilidad de interpretar y de poner en discusión la realidad que luego nos llega por todos lados, no solamente por la intervención de un economista, sino que en un debate en un almacén, en nuestra propia actividad profesional, laboral, etc. Para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Y acá, para Jauretche, el buen sentido es todo un concepto en donde allí hay una especie de ágora, un lugar en donde podemos abrevar para poder pensar la realidad. Hay sonceras políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales, la mar en coche. Algunas son recientes, pero las más tienen raíz lejana y generalmente un prócer que las respalda. A medida que usted vaya leyendo algunas, dice, se irá sorprendiendo como yo oportunamente de haberlas oído y hasta repetido innumerables veces, sin reflexionar sobre ellas porque están presentadas como axiomas. Y lo que es peor, pensando desde ellas. Aquí viene algo un poquito más atravesado, pero vamos a tratar de pensarlo un minuto. Slavoj Žižek es un filósofo político esloveno y tiene alguna intervención que yo quiero utilizar también junto con la de Jauretche para las ideas económicas que vamos a ver ahora. Y trata de la idea de lo imposible. Y dice, la ideología, así como Jauretche hablaba de las sonceras, es una construcción de la fantasía, y estamos hablando de teorías políticas, ¿sí? De teorías económicas. Es una construcción de la fantasía que funge de soporte para nuestra realidad, realidad entre comillas. Una ilusión que estructura nuestras relaciones sociales efectivas, es decir, partimos de una ilusión que impacta sobre nuestra vida real. Reales, y por ello encubre un núcleo insoportable, real, imposible. Quiero subrayar la idea de lo imposible. Y otra frase del mismo texto dice, una ideología se apodera de nosotros realmente solo cuando no sentimos ninguna oposición entre ella y la realidad. A saber, cuando la ideología, ese discurso que tiene jugadores, que tiene autores, que tiene corrientes de opinión, que tiene medios, que tiene instituciones, que tiene grandes premios, que dicen quién tiene el discurso que constituye nuestra verdad. Cuando la ideología, vuelvo a leer, una ideología se apodera de nosotros realmente solo cuando no sentimos ninguna oposición entre ella y la realidad, a saber, cuando la ideología consigue determinar
el modo de nuestra experiencia cotidiana, determina el modo de nuestra experiencia cotidiana. En este plano se mueven las teorías económicas. Es un plano profundo que muchas veces nosotros tratamos desde un sentido que no es el buen sentido del que hablaba Jauretche, sino que es una especie de base desde la cual nosotros pensamos la realidad. Parte del debate que nos trae a sentarnos acá, a estar en conjunto, a debatir estas cuestiones, implica un trabajoso debate de remover, de vislumbrar, de identificar estas lógicas que se ponen prácticamente detrás de nuestros ojos para interpretar y determinar la realidad. Ahora sí, dicho esto, pasamos a algunas ideas económicas. ¿De qué manera? Vuelvo a la palabra imposible. Le voy a pedir ayuda a un área del desarrollo humano que no tiene que ver con la economía. A ver si identifican de quién se trata. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Para poder identificar, para poder separar unas teorías que vamos a llamar ortodoxas, que dicho mal y pronto son las que están más vinculadas a la interpretación del mercado como la única manera de organización social, y las heterodoxas. Pero para poder identificarlas, vamos a pedirle ayuda a un personaje que, a ver si lo identifican. No es economista. ¿Quién es? ¿Alguno sabe? William Shakespeare. ¿Por qué? Vamos a usar la estructura literaria de Shakespeare para pensar las teorías económicas. La idea con la que Shakespeare construye sus historias más importantes, por ejemplo, Romeo y Julieta, tienen una estructura lógica interna que las hace tan importantes. Esa lógica es la de la contradicción. A ver, pensemos lo siguiente, Romeo y Julieta se aman. Si fuera por ellos, el destino sería el de la felicidad, el del amor, el de los nietos para los Montescos y los Capuletos, ¿no? Allí empieza una trama que debiera terminar con una gran felicidad. Sin embargo, la historia está atravesada por una contradicción que no tiene solución, el odio entre las dos familias. Toda la historia tiene sentido en la medida en que hay un punto de no solución. Lo mismo ocurre con Otelo. Otelo ama profundamente a su mujer, a su esposa, no a su mujer, a su pareja. Vamos a poner el lenguaje en su tiempo. A su pareja. Y sin embargo, los celos que están dentro de él, junto con ese amor, termina desembocando en una tragedia violenta. Tanto los Montescos y los Capuletos, que son los apellidos que portan Romeo y Julieta, como los celos que porta Otelo, están dentro de la historia. La historia funciona en la medida en que hay una lógica interna de contradicción que mueve y que también le da tanta carnodura humana a esas historias y que explica en gran medida grandes conflictos de la humanidad, tanto individuales como colectivos. Ese punto de la contradicción nos permite pensar lo imposible. Las teorías que nosotros vamos a entender como ortodoxas van a intentar cubrir una contradicción social que brota por todos los costados. Esta idea de que las ideologías se ponen detrás de nuestros ojos para decirnos qué vemos y cómo lo vemos, estas ideologías, las ortodoxas, nos van a decir la realidad que vos ves no es contradictoria. Por eso es importante identificar la idea de la contradicción como constitutiva de una historia, como parte de una historia. A ver, para los economistas neoclásicos no hay problemas de distribución en la sociedad. No hay problemas de desempleo. Para los teóricos neoclásicos, los neoliberales de la economía, el desempleo involuntario no existe. Y ustedes me dirán, es ridículo. Claro que sí, cuando caminamos por las calles de cualquier país sabemos que el desempleo que existe es desempleo involuntario. Sin embargo, no tenemos que minimizar el peso de esa sentencia, de ese discurso de la teoría neoclásica,
porque todo el andamiaje político y el andamiaje cultural que se estructura a través de esta idea funciona cotidianamente. Entonces, aquí hay una cuestión más. Tenemos una disputa ideológica que dar. Tenemos que discutir, tenemos que poner en cuestión, pero muchas veces también ocurre que teniendo la respuesta y habiendo identificado esa contradicción, no vemos el modo en que operar tanto individual como colectivamente en la realidad. Vamos a identificar algunos puntos de la heterodoxia y la ortodoxia económica. Yo sé que algunas cosas las estoy repasando de lo que dijo Emanuel la clase pasada, pero quiero retomar también desde este punto, porque es un punto central. Entonces decíamos, tomamos prestada la estructura literaria de Shakespeare para hablar de contradicción como antagonismo, puntos que no se resuelven entre sí. ¿Por qué? Y adelanto, la contradicción, el antagonismo, no se resuelve desde dentro de esta historia. Si pasamos de Shakespeare a las problemáticas económicas, estas contradicciones, la distribución del ingreso, nadie quiere ceder de su ingreso para que haya una distribución más igualitaria. No hay solución posible, es Montescos y Capuletos. Esa brecha que deja abierta Shakespeare en esta estructura, es la brecha por la que se cuela la política como concepto de articulación de elementos contradictorios. El conflicto, la crisis puesta arriba de la mesa y la política como punto de solución. Esta cuestión es la que van a intentar borrar de la escena del pensamiento colectivo quienes llevan adelante las políticas ortodoxas, que ustedes dirán, sí, ¿qué validez tienen? Tienen toda una estructura ideológica, mediática de desarrollo, aunque sean las más débiles desde el punto de vista de lo que en la ciencia se llama la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es la parte de la ciencia que estudia cómo se constituye el discurso científico. ¿Qué es científico de lo que no es científico? Las teorías, paradójicamente, las teorías más fuertes epistemológicamente son las que han tenido un rol marginal efectivo en la historia reciente de la humanidad, aunque en algunos contextos de esta historia muy importante. Paradojalmente, de esta marginalidad, están presentes en el pensamiento humano y en los anhelos humanos de trascender los límites de la realidad estrecha que nos plantean las ideas sin contradicción. Porque claro, nos borran como sujetos y en este caso nos entronizan como consumidores, lejos de la esfera de decisión de las cuestiones centrales de la sociedad. No sé si vamos bien hasta acá. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa, rebobinamos. Heterodoxia económica, entonces. A ver, para tener una idea, de este lado vamos a tener a Adam Smith, en su pelea en el proceso de transición feudal al capitalismo. David Ricardo, Carlos Marx, Keynes, los estructuralistas latinoamericanos, los teóricos de la dependencia. Estas dos últimas las voy a subrayar aunque no nos tocan en la clase, porque son los dos grandes aportes que América Latina hizo al pensamiento universal. El estructuralismo latinoamericano y la teoría de la dependencia, teorías construidas en la periferia, pensadas para los problemas de la periferia y con enormes resultados en la región y en el resto del mundo. Problemáticos, pero importantes. Bien, entonces, primer punto de la heterodoxia económica, heterogeneidad y antagonismo, ya lo vimos. En segundo lugar, la economía es un plano central de la dinámica social. Tercer punto, crisis o ciclos económicos forman parte, como el problema de Otelo y de los Montescos y los Capuletos, de la propia historia. Los problemas de la economía no están fuera de la economía como nos van a hacer creer las corrientes ortodoxas, sino que parten de la propia lógica de funcionamiento económico. No existen mecanismos internos de anticipación de las crisis y de resolución de las crisis. Una vez que la propia lógica económica, esto está plasmado en sus teorías, entra en un proceso de desequilibrio, ese desequilibrio no tiene solución interna. La solución es externa, es exógena y es la política. En los ortodoxos es al revés. El sistema autocentrado y autocerrado genera su propia dinámica de equilibrio y los problemas están afuera, impidiendo que la discusión democrática entre dentro de las problemáticas económicas.
superación, mecanismos externos al sistema económico. Lo acabo de decir. Y a ver, imposibilidad en lo económico se resuelve en lo político. Los ortodoxos, neoclásicos, neokeynesianos principalmente, monetarismo, neokeynesianos, no keynesianos, neokeynesianos. Cuando aparece Keynes es tan peligroso que desarrollan una estrategia para desvestir a Keynes de lo más peligroso y conservar el nombre que ya tenía mucho marketing internacional, por decirlo de alguna manera. Homogeneidad y equilibrio interno del sistema. Asignación eficiente de recursos. Quiere decir que el sistema no genera problemas de distribución, por ejemplo, del ingreso. Mercados y sus efectos escindidos de lo social. Una cosa es lo social y otra cosa es la economía. Una cosa es la política y otra cosa es la economía. Las crisis o los ciclos provienen de razones externas, la política, el Estado, los sindicatos. La superación de estas crisis o ciclos residen en eliminar las interferencias externas, expulsar el ejercicio político colectivo de la esfera de la decisión económica. La posibilidad de lo económico en estas teorías se articula con la imposibilidad de lo político. Y ahora sí, vamos a ver algunas ideas del ciclo económico. Creo que me pasé una. Esta. ¿Cómo entendemos los ciclos económicos? Básicamente, muy básicamente, son oscilaciones en variables económicas, tales como la producción y el empleo, bueno, ahí puse 2 veces empleo, inflación, distribución del ingreso. Los ciclos afectan estas cuestiones. Está graficado abajo, por ejemplo, si esto fuera, no sé si se llega a ver, si esto fuera la actividad económica, hay un momento de auge en la cima, voy a aprovechar por acá, recesión, la caída, antes hay una declinación, una recuperación y un auge. Estos ciclos económicos, la particularidad que tienen son reconocidos por todas las corrientes, principalmente a partir de la crisis de 1870 y la crisis de 1930, ya no hay discusión respecto a los ciclos económicos, el tema es cómo se entienden. Y ahora vamos a los ortodoxos. Vamos a hacer un repaso rápido de esta cuestión. Digamos, la idea fundante de cómo se dan los ciclos económicos es a través de shocks externos. Shocks que pueden ser, es decir, problemas que vienen de afuera del sistema económico. Pueden ser problemas de oferta o tecnológicos, de política o de demanda privada. Es decir, pueden haber generado revoluciones tecnológicas que incrementaran la oferta de productos y eso generara una fase ascendente, o al revés, que se agotara un esquema tecnológico de producción y eso generara una fase descendente. De política pública, por ejemplo, o de demanda privada. En todos los casos, la resolución es dejar de influir sobre el proceso económico, frenando los impulsos externos, que sacan del equilibrio al sistema. Friedrich von Hayek, teoría monetaria de la inversión. Hayek es importante porque en la década del 40 funda la asociación de Mont Pelerin, que es el lugar desde donde se constituye la ofensiva neoliberal en pleno auge del keynesianismo en la década del 40, y trabajan prácticamente en el desierto teórico porque la mayoría del pensamiento económico es keynesiano, con lo cual es verdaderamente una lección la que ha hecho esta gente, porque con apoyo económico, claro está, con apoyo político de los sectores de poder, pero llevaron adelante una pelea ideológica y la crisis del keynesianismo en los años 70 los agarra bien parados y logran establecer el discurso del giro neoliberal de los 70. Bueno, los ciclos para Hayek se producen cuando los bancos centrales, los gobiernos incrementan masivamente la oferta de dinero. Al incrementar la oferta de dinero con tasas de interés bajas, presionan a la inversión. Fíjense que es casi el opuesto de Keynes, pero lo ve negativamente. Potencia el proceso de inversión genera mayor producción de bienes, pero como ha sido no sustentada realmente la emisión de ese dinero, por lo que el sistema económico solicitaba en ese momento, según el autor, esos productos que se producen de más, entre comillas,
no tienen demanda e impactan a un ciclo descendente, ajustándose de nuevo al punto inicial de producción. ¿Se entiende lo que dije? ¿Sí? Hayek dice, se mete dinero forzosamente en la economía, eso genera mayor demanda, inversión, y los productos que esa inversión genera, cuando la inversión madura, no tienen demanda. ¿Por qué? Porque no ha sido real la generación de ese dinero en términos de lo que necesitaba el sistema económico. Acá hay un dato, todos los modelos neoclásicos y los monetaristas, casi todos, se mueven con un supuesto que es el del pleno empleo, la ley de Say, que Manuel describió muy bien la clase pasada. La ley de Say, recuerden, tiene la siguiente frase como centro. Toda oferta genera su demanda. Es pensar desde la oferta los problemas de la economía y no desde la demanda efectiva, como decía Keynes. Esta idea hace que el sistema sin impacto externo se mueva en el pleno empleo. Por eso dicen no hay desempleo involuntario. ¿Por qué? Porque funciona la ley de Say, todo lo que se oferta genera su propia demanda, salvo cuando se generan mecanismos impropios, los estatales, de generación de un incremento de la oferta de dinero que moviliza las inversiones. ¿Por qué? Porque el sistema ya está a tope, en el supuesto de Hayek. El monetarismo, otro modo de ver los ciclos. De nuevo, los ciclos y la inestabilidad se dan por errores de política económica, en especial la monetaria, por aumentos o disminuciones artificiales de la oferta monetaria. Lo que va a decir Milton Friedman es que en el corto plazo esa emisión de nuevo dinero puede tener, se parece mucho a la teoría anterior, puede tener efectos reales en el corto plazo porque la gente cuando recibe ese nuevo dinero que inventa el gobierno, lo recibe como si hubiera crecido la economía y lo gasta, pero al poco tiempo los sujetos por mecanismos internos del mercado registran que esa nueva emisión no ha sido sustentada en un proceso económico real, es decir, dice Milton Friedman, el aumento de la demanda de dinero real de las personas, con lo cual se produce un efecto contrario que es cuando pasa el corto plazo, que es toda una discusión, cuando pasa el corto plazo, el mediano plazo comienzan las correcciones y toda búsqueda del Estado de incrementar la actividad económica, lo único que va a redundar es en un incremento de los precios. Pero acá, digo, esto es más o menos, hasta acá es medio historia del pensamiento económico a esta altura. Pero lo que más importa es lo que sigue. Los neokeynesianos, que son un desprendimiento de los neoclásicos son los neoliberales de origen, si ustedes quieren, los neokeynesianos lo toman a Keynes y le sacan partes y se visten con el traje keynesiano, pero sin su núcleo principal, que es el que vamos a ver en un ratito, comienzan a hablar entre monetaristas y keynesianos, comienzan a hablar, fíjense, decía ahí, solo valían niveles de precios, actividad y empleo oscilan sobre el nivel normal. En el caso del incremento de la oferta de dinero, por ejemplo, cuando esa oferta de dinero la inventa el Estado y no la genera la economía, en la idea monetarista. Ahora aparece una palabra medio rara y que es normal. ¿Qué es normal en un orden social? Nada. Nada. Pero ahora, vamos a ver qué sentido le dan a la idea de normal. Los neokeynesianos comienzan a hablar de desempleo natural. Y esto les va a sonar. El objetivo de política económica de los gobiernos o de las autoridades económicas de corte neoliberal va a ser lograr una tasa de desempleo que se llama NAIRU. Son las siglas en inglés, digámoslo como corresponde, tasa de desempleo no acelerador de la inflación. Lo que van a buscar los economistas de lo que se llama mal el mainstream, que es la corriente principal. ¿Por qué la corriente principal? Porque es la que tiene más apoyo político, ideológico, cultural. Vayan y vean a quiénes le dan los premios Nobel. No van a encontrar un solo economista heterodoxo, son todos ortodoxos. El premio Nobel es una chapa de identificación y de estatus
para hablar en los medios, para decir yo tengo la razón, representando un interés particular, de un sector particular de la sociedad. Entonces, ¿qué es la Nairu? Es, a ver si les suena, subir la tasa de desempleo a un nivel tal que los trabajadores y trabajadoras comiencen a tener temor colectivo al desempleo. Teniendo temor colectivo al desempleo, dejan de pelear por el incremento salarial y comienzan a pensar que mañana se quedan sin trabajo. A ver, esto no es solamente una idea maliciosa de alguna cabeza perversa. Forma parte de un modo de entender la realidad, que no es solamente un discurso en un ministerio o en un banco central, de cualquier país. Es un sistema de pensamiento sobre cómo se entiende nuestra realidad. Esto es lo que van a buscar los economistas ortodoxos que accedan a espacios de gestión pública. ¿Por qué? Porque la inflación se va a atacar de manera tal que la paguen los trabajadores. Cuando estamos delante de una situación de este tipo, se toma una decisión que es la estabilidad de precios no va a ser a costa de una discusión de cómo se distribuye el excedente. Vamos a dar por bueno que la inflación se va a pagar a costo del incremento del desempleo. ¿Por qué? Porque si decimos que llevamos la tasa de desempleo a un nivel no acelerador de la tasa de interés, vamos a generar la cantidad de desempleados tales que eviten las presiones distributivas entre empresarios y trabajadores. Bueno. Bueno. Es bueno tener pasión, pero... bueno, llegamos a un momento, yo sé que tensiona, ¿no? Ver todas estas cosas, uno dice... Acá está un amigo mío que es prácticamente un hermano que ayer me acompañó. Estuvimos laburando los dos juntos hasta las 3 de la mañana y yo estaba con esto, entre otras cosas, y yo estaba un poco de mal humor. Porque claro, repasar todo esto y decir, bueno, y uno piensa en las alternativas y cómo hacer, cómo juntarse con otros para encontrar los modos de superar una realidad que no está tan lejos como pensamos, que es una realidad que atraviesa a la humanidad entera, que tiene enormes consecuencias, pero que también tiene discursos articuladores y acciones articuladoras colectivas, como por ejemplo lo que fue la última marcha por Ni Una Menos, es un articulador social. Cuando hablamos de transformar la realidad, es llevar a las últimas consecuencias lo que significa Ni Una Menos. Una discusión social profunda sobre el modo en que entendemos estas realidades. Así que bueno, tratemos de llevar un poco Bueno, gracias. No les voy a negar que estoy nervioso, no les voy a negar que estoy nervioso. Bueno, Keynes, lo explicó muy bien Emanuel, yo lo voy a repasar en beneficio del sentido lógico de la clase, pero yo sé que ustedes ya esto lo manejan. Keynes es la gran revolución teórica. Si la revolución teórica del siglo XIX fue Marx, el siglo XX, la revolución teórica de dislocación del poder en el siglo XX, en términos económicos, va a ser Keynes. Y va a generar un circuito entre mediados de la década del 30, en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, porque su libro se escribe en el 36, pero hasta que termina, igual Hicks se apuró rápido a contestarle y fundando las bases del neokeynesianismo, pero bueno, eso será cuestión de otro momento, pero fundó un momento histórico en el cual referenciamos la última crisis del 2008, se agotaron 2 libros en todo el mundo, El Capital y la Teoría General de Keynes. No por nada, porque la gente sabe que leer cuando tienen que entender cómo vienen las cosas. Después uno lidia con estos discursos porque están atravesando la realidad permanentemente y atravesándonos permanentemente. Bueno, dice ciclos e inestabilidad son endógenos. Acá la cuestión cambia. Acá entramos en Shakespeare, ¿sí? Acá el problema es endógeno. No hay error en los ciclos y en las crisis económicas.
lo que hay es normal despliegue del sistema económico. El sistema económico cuando se despliega genera crisis, es su modo de funcionar. Y lo que va a recetar Keynes va a ser un conjunto de medidas de intervención que traen desde, digamos, que parten del interior, pero atraviesan con política toda la discusión económica. ¿Qué es lo que va a decir Keynes? Muy sencillamente, ninguno se me vaya a enojar. Cae la inversión privada por expectativas negativas de los empresarios. El problema en Keynes inicialmente es la inversión. ¿Por qué? Porque el consumo está fijado. El consumo es fijo, es un porcentaje, dice Keynes, del Producto Bruto Interno. Del ingreso nacional es fijo. Si pensamos en una economía cerrada, para simplificar, lo que sigue de la demanda agregada, que es la demanda de bienes y servicios, es el gasto público. El gasto público lo decide el gobierno, con lo cual también es una variable manejable. El consumo está fijo en un momento determinado del tiempo, ¿sí? Él dice propensión marginal a consumir, es decir, él dice hay una proporción fija de lo que gana la gente que se consume, el resto se ahorra. Entonces, el consumo no va a ser un problema. Entonces, bueno, lo que sigue de la demanda va a ser el gasto público, y el gasto público lo deciden los gobiernos. Puede haber gobiernos que bajen el gasto público y se tiren un tiro en el pie, supongamos, pero si es que en verdad piensan que se tiran un tiro en el pie, porque hay que ver a quién le están pegando el tiro cuando hacen estas cosas. Seguramente a ellos no. ¿Por qué? Porque la sociedad, como decíamos al principio, es fragmentada. La sociedad tiene fracciones y esas fracciones tensionan. Entonces, ¿el problema cuál es? La inversión. ¿Por qué? Porque la inversión la maneja un grupo determinado de personas, los empresarios, los dueños del capital, que son como asustadizos, digamos. ¿Sí? Y él tiene una categoría psicoanalítica, es los animal spirits. Es una categoría en donde él dice, bueno, acá hay algo difícil de manejar, muy volátil, que ante al menor riesgo los empresarios retiran sus decisiones de inversión. Pero como el monto que invierten forma parte de la demanda agregada, cuando deciden retirarse, la igualación de oferta y demanda que funcionaba en la ley de Say, que Say decía funciona siempre, Keynes dice no, el caso de la ley de Say funciona casi nunca, lo que por lo general funciona es que la demanda agregada de la economía se restringe porque los empresarios deciden no invertir. Como decían no invertir, no compran bienes de capital. Los que producen bienes de capital y otras mercancías dicen, che, no están comprando, reduzcamos la actividad. Y así se genera un circuito explosivo de crisis. Por eso la crisis es endógena y aparte no tiene modo de detenerse. La crisis profunda sin horizontes de recuperación, como la de 1930. ¿Qué tuvo que haber para que la crisis se superara de 1930? Primer New Deal, 1933, segundo New Deal, 1935, pero principalmente la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos genera el keynesianismo de guerra. O sea, intervención estatal, pero aparte con una política de expansión que luego genera un problema enorme para la sociedad mundial. ¿Por qué? Porque se crece a partir de la política bélica. Está Martín ahí. ¿Cómo estamos con la hora? Bien, ¿no? Acá Keynes sí dice, muchachos, esto de que el desempleo involuntario no existe, vamos. Si la economía tiende a la crisis, no está en pleno empleo. Tiene equilibrio, si ustedes quieren, inestables, pero con desempleo. Va a haber gente que quiera tener trabajo que no va a encontrar trabajo. Desempleo involuntario. Entonces dice, tendencia estructural del capitalismo monetario moderno, la generación de desempleo. ¿Por qué? Bueno, esto lo explicó muy al pasar Emanuel, es bastante atravesada la cuestión, pero sencillamente los economistas ortodoxos piensan que la economía es una economía de trueque. El dinero puede estar como no estar. Keynes dice, no, esta es una economía moderna monetaria, hay dinero, y yo el dinero lo puedo sacar del esquema de circulación. En la economía de trueque yo no puedo salir de la circulación. Consumo o no consumo, pero allí hay una igualación, o sea, si yo estoy necesariamente metido en un esquema de intercambio de bienes. En el caso de la economía monetaria, yo puedo sacar del sistema de circulación dinero y llevarlo al ámbito de la especulación y no genera consumo. Por eso los empresarios pueden decidir no invertir. Por eso Keynes dice, hay que ir a la eutanasia del rentista. ¿Por qué? Porque hay que llevar la tasa de interés todo lo abajo que se pueda para que nadie quiera especular. Keynes dice una cosa más importante todavía. Dice, y él se decía socialista, ¿sí? Socialismo europeo. Un personaje que participaba en los ámbitos literarios, un personaje casado con una bailarina rusa, un personaje
muy particular. Él decía, la inversión es algo demasiado importante para dejarlo en manos de los empresarios. Epa, ¿no? ¿Y qué es lo que va a decir? Si no son los empresarios, va a ser el Estado. ¿A través de qué? Y como espejo, esta palabra se profundiza del otro lado del muro de Berlín, pero de este lado aparece la planificación indicativa. ¿Qué es la planificación indicativa? El establecimiento de metas de política pública que van a ser llevadas a través del fortalecimiento y la generación de herramientas de intervención del Estado. Y que va a tener varios capítulos. Impactar principalmente sobre la demanda efectiva, que es para Keynes lo que falló. Entonces, la caída de la inversión, generando estados con gran capacidad de cobro de impuestos, ¿sí? Porque para intervenir en la economía hay que tener con qué. Entonces, cambian los sistemas tributarios y se vuelven más progresivos y más pesados respecto de la imposición de la actividad económica, en donde más dinero hay, más capital hay. Entonces dice, compensar la caída de la inversión con gasto público, inversión pública, incrementando la demanda efectiva y dando vuelta la secuencia de los neoclásicos, que es que la demanda va a terminar generando, el empuje de demanda va a terminar generando la actividad, el restablecimiento de equilibrios en pleno empleo y el crecimiento económico. Y esto va a tener sus consecuencias, en primer lugar generando la etapa de oro del capitalismo, que es la etapa de mayor crecimiento, mayor estable, con mayor distribución de la riqueza. Eso es, digamos, la etapa de oro del capitalismo, con un montón de contradicciones, con un montón de situaciones, porque también la Guerra Fría era un contexto en el cual había competencia cultural, ideológica, militar y demás, eso generaba todo un contexto. Pero ceteris paribus, como se dice, o sea, más allá de todas estas cuestiones, si ponemos el eje en cómo funciona esta lógica, va de este modo. Bien, generación de condiciones de crecimiento. El gasto público, la manipulación, el manejo de la tasa de interés, el control de capitales, ciertas decisiones de incentivo a determinado tipo de actividades. Ya acá estoy hablando de lo que es la política económica que se vincula al keynesianismo, ya el keynesianismo en la gestión del Estado, digamos. Planificación indicativa. Y promoción del empleo también a través de políticas fiscales. ¿Qué son las políticas fiscales? El gasto, ¿sí? Principalmente. El New Deal de Roosevelt, que es previo a 1936, Keynes ya venía escribiendo, pero Roosevelt aplica ahí, en el contexto de la crisis del 30, un capítulo importante de decisiones políticas. El Acta Wagner del segundo New Deal, en el 35, fortalece las organizaciones sindicales como punto central para mejorar la paupérrima distribución del ingreso de Estados Unidos después de todo el despliegue y la crisis, el despliegue de la década del 20 y la crisis del 30. Que está muy bien retratada en tiempos modernos de Chaplin. Bueno, esto está tomado de un texto que yo di con muchas ganas en un curso de un profesor que está por ahí sentado y que después lo van a tener como docente. Dábamos este texto, Introducción a la economía de Bowles y Edwards. Esto es un ciclo económico, pensado desde la heterodoxia. Fíjense cómo viene la mano. La mitad de la rueda para arriba es expansión, la mitad para abajo es recesión. Les leo. Vayamos del lado izquierdo. Acá hay un coso que apunta, ¿no? Esto. ¿Se ve? Bueno, empecemos, podemos tomar el circuito del lugar donde tengamos ganas. Empecemos por acá. Sube la ganancia esperada de las empresas, por X razón. La ganancia esperada genera decisiones de inversión. La inversión genera demanda de trabajo, nuevas fábricas, actividad económica diversa, consumo, etc. El incremento de la demanda de trabajo va a generar una baja de desempleo. La baja de desempleo va a traer una suba de salarios. Lo mismo que estamos viendo va a pasar con el precio de las materias primas, por ejemplo. Digamos, todo lo que interviene en el proceso económico. Suba de los salarios. La suba de los salarios, como parte de... Esto va a ser el impulso desnudo del capital, si ustedes quieren. Esto va a ser el impulso propio del sistema económico sin intervención de lo político. Porque es importante esta distinción. La tensión va a ser suba de salarios, cae la ganancia esperada. Acá hay dos fuerzas que están en juego. Por un lado, que los salarios generan consumo y hay alta actividad.
pero los empresarios directamente lo que ven es lo que pagan de salarios y su disputa con la ganancia, con esa paga de salarios. ¿Sí? Y la soberanía de los sindicatos como jugador, como interlocutor en el proceso económico, que no es un tema menor. Una cosa es, yo en mi fábrica hago lo que quiero, y otra cosa es, acá trabaja gente que tiene derechos humanos de diverso tipo y vos vas a tener que dialogar con un representante organizado de esa gente para que las condiciones de producción se den como corresponde. Y esto es una lógica del gran capital, no estamos hablando de las pymes. Y ahí hay un problema, ahí se atraviesa otra dimensión que es más compleja y que es más interesante. Cae la ganancia esperada, cae la inversión, cae la demanda de trabajo, sube el desempleo, caen los salarios y la caída de salarios restablece los costos que el capital considera que son los adecuados para volver a invertir. Cuando el sindicalismo se ha debilitado, cuando la estructura de costos ha caído. Pero esto no es un esquema lineal, acá está el kit de la cuestión. El funcionamiento del sistema económico lo que genera es lo que está acá abajo, monopolización, concentración del ingreso, desempleo estructural y escaso desarrollo. Si no hay intervención pública, esta rueda funciona libremente. Lo que va a ocurrir, por eso esto es un esquema heterodoxo que nos está diciendo cuál es la lógica pura del capital, la lógica pura del sistema económico, lo que va a ocurrir es que si no se establecen esquemas de intervención sobre este ciclo económico, lo que va a haber no solamente es este sufrimiento social que implica esta rueda, sino que va a tener un esquema explosivo. ¿Por qué? Porque cada vez que se da una rueda va a haber más monopolización y más poder económico, más concentración del ingreso, con lo cual va a haber más asimetrías sociales, menos cumplimientos o atención de derechos sociales de diverso tipo, desempleo estructural, cada vez que se da una rueda de inversión el capital es más productivo, con lo cual requiere menos demanda de trabajadores, y escaso desarrollo, porque esta rueda se pone más complicada cuando hablamos de países que no son los países centrales, en donde el esfuerzo es doble porque hay que no solo lidiar con este circuito, sino industrializar, desarrollar y expandir derechos. Estamos cerquita ya del final. Esto a título informativo, digamos. Este es un mercado ortodoxo en equilibrio. Acá no hay tiempo, esta es la demanda, esta es la oferta. Es como si todos fuéramos de golpe al mercado central en un instante con un tren que viaja a la velocidad de la luz con Einstein manejando y vamos todos rápido y compramos todo tomate, todo carne, todo queso, todo. ¿Sí? Y en ese momento hay un precio y una cantidad de equilibrio. No existe el tiempo acá. No hay proceso social vinculado a la economía. De hecho, León Walras tiene un bichito mítico, yo creo que Borges podría hacer un buen cuento con eso, podría haber hecho un buen cuento con eso, que es el rematador walrasiano, que es un tipo que está en la cabeza de todos nosotros y que nos pregunta a la velocidad de la luz qué vamos a comprar, qué no vamos a comprar y establece un punto en el tiempo de precio y cantidad. Acá no hay conflicto, ahora todos sabemos cuando vamos al mercado central a la mañana el tomate cuesta distinto que a la tarde. ¿Por qué? Porque hubo choque de oferta y demanda, hubo selecciones, hubo de todo, algunos tipos se fundieron, otros ganaron más. Entonces, digo, este esquema acá no está descrito, esto es bien newtoniano, ¿no? Acá hay un conjunto de fuerzas que encontraron un punto de equilibrio y ya está. Pero en realidad no funciona así la cosa. Un economista de la New York School, Anbar Shaikh, en alguna conferencia lo describía de este modo. Si ustedes miran, lo celeste es la demanda, lo que tanto le interesa a Keynes, y lo rojo es la oferta de productos. Y en realidad están tironeados en el proceso económico todo el tiempo. Excesos de oferta, excesos de demanda, empresas que se funden, empresas que son fundadas, trabajadores que son tomados, trabajadores que son expulsados, nuevas tecnologías, agotamientos. Y este sistema es un sistema de crisis porque hay destrucción, creación, concentración todo el tiempo. Y la línea negra es la tendencia a través del tiempo. Esto para que no pensemos que la economía, cuando la vemos graficada así, pensamos que es un punto maravilloso, sentados en una reposera. No, no. Bueno, definiciones de inflación y pasamos a Martín. Inflación estructural. Julio Olivera fue uno de los más grandes economistas argentinos, falleció hace muy poquito, en el año 2016.
Y creo que ahora le están haciendo un homenaje, ¿no? Y él tiene un texto que se llama del año 60, La teoría no monetaria de la inflación, y habla de inflación estructural. A ver, funciona del siguiente modo. El primer supuesto del texto es que la competencia perfecta de la que hablaba Smith funda el liberalismo económico con un supuesto que es la competencia perfecta. ¿Qué significa que no hay poder económico? La competencia perfecta significa que hay infinitos oferentes e infinitos demandantes. Nadie sabe más que el de al lado, con lo cual no hay quien pueda imponer una situación en el mercado. El equilibrio eficiente de Smith es un equilibrio democrático donde todos tienen la misma información y el mismo poder de mercado. Lo que va a decir Olivera es, acá hay una inflación que surge de que esto no se cumple. Cuando yo tengo poder de mercado y vendo, no sé, insulina al país, recuerdan, ¿no?, que en la época de la crisis de la deuda, cuando se discutía, cuando se pasó al no pago y empezaron los países de la región, Argentina y demás, a organizarse, hubo quien dijo no le vendamos insulina a la Argentina. ¿No? Poder de mercado, poder político, poder económico, todo juntito. Es un textito breve, maravilloso, para saber cómo funciona la cosa en tiempos en que queda expuesta, ¿no? Cuando todo el sedimento se corre y queda todo eso expuesto a la luz. ¿Qué hice? Acá estamos. Entonces Olivera dice, aquí hay poder de mercado. Si yo soy el único productor de un bien en una economía, tengo el poder de determinar el precio de ese bien. ¿Ok? ¿Cómo lo determino? A través de la cantidad. Si yo quiero subir el precio del vidrio y soy el único productor de vidrio, no vendo más vidrio y espero un rato. Y el precio va a empezar a subir. Lo manejo a través de las cantidades. Olivera lo que dice es, los precios relativos son cómo se miran los precios de una mercancía con otra. ¿Vieron cuando uno está en una reunión y ve gente más alta y más bajita? Y uno se mira, y dice, una persona más alta, una persona más baja, ¿no? Yo soy más alto que este, yo soy más bajo que aquel. A mí me tocó altura italiana del centro para el sur, así que me toca del medio para abajo. Entonces Olivera dice, como hay poder de mercado, cuando las mercancías hacen esto y se miran unas a otras, hay veces que sube la demanda de una mercancía, que un grupo social quiere comprar más de una mercancía. Lo que tiene que ocurrir ahí es que cuando sube la demanda de esa mercancía X, su precio sube porque incrementó la demanda, ¿sí? Pero ese precio, cuando se modifica la demanda, tiene que condecirse con la caída de algún otro precio, porque es todo un sistema de vasos comunicantes la economía, ¿sí? Es bien como los vasos comunicantes. Si sube un precio, dice Olivera, en situaciones de competencia perfecta, tiene que bajar algún otro precio. Cuando aparece el poder de mercado, ese precio que tiene que bajar no baja. Pero la cosa no termina ahí. Como ese precio no baja, el sistema económico, el sistema de precios dice, no querés bajar, y sube todo el sistema de precios recomponiendo esa relación a un nuevo nivel de precio general. ¿Se entiende lo que dije? ¿Se entiende? Es decir, cuando hay poder de mercado y sube otro precio de la economía, cuando ese precio se mira con el resto de los precios, hay uno que no bajó y tiene que bajar. Porque así funciona el esquema de precios relativos, dice Olivera. La venganza del sistema de precios es que sube todo junto, reacomodándose respecto de ese otro precio. Esto lo que hace es subir todo el sistema de precios, genera inflación, y es una inflación estructural, ¿por qué? Porque responde a la estructura con la que está conformada el mercado, donde hay poder de mercado. ¿Qué hice? Sí, estamos bien. No habré borrado algo, ¿no? Monopolios, poder de mercado, caída del salario real, porque esta es la consecuencia. Los precios se acomodaron, pero los trabajadores no pueden controlar su precio, porque el precio del trabajo se fija nominalmente, pero después, para que el salario sea efectivo, tiene que ser real. Entonces, vos tenés el mismo salario nominal, en pesos, en billetes, pero cuando fuiste a comprar, tu salario real cayó. Y acá esto lo que tiene es una caída del salario real, inflación estructural. Y desde luego, bueno, la caída del salario real suba de pobreza, que es la consecuencia directa. Inflación por devaluación. La inflación por devaluación está directamente vinculada en nuestros países, a la condición periférica, a la condición del subdesarrollo.
esa condición, o el desarrollo medio, como quieran llamarlo, sin que sean más prolijos, menos prolijos, más directos, menos directos, estructuras económicas que para su desarrollo, principalmente industrial y de servicios de alta tecnología, requiere crecientemente inversiones del resto del mundo y su generación de divisas, esto ya es viejo, ya lo deben haber visto 80 veces, la crisis del stop and go, que le dicen del pare-siga, industrializamos, para industrializar necesitamos divisas, pero las divisas las del campo, bueno, ponemos la máquina de industrialización, nos quedamos sin divisas, se frena el crecimiento, se devalúa violentamente, se concentra el ingreso, el campo exporta, junta dólares y luego la vuelta de pare-siga. Eso funciona, ¿por qué? Porque tenemos una estructura, en el momento en que ya no es así, pero en el momento en que funcionaba el stop and go, antes del desarrollismo, el problema de la industrialización era la parte más difícil, poner en funcionamiento esa máquina y se encontraba con esos problemas estructurales. Bueno, insuficiencia de divisas, falta de dólares, ¿sí? Que no son una mercancía cualquiera, son propiedades, digamos, hay una soberanía popular sobre los dólares que son tan centrales en economías como la nuestra. Bueno, esfuerzos industriales, ¿de dónde devienen bueno, ¿cuál es la mecánica? Nos quedamos sin dólares, devaluamos. La devaluación hace más caros en pesos los productos externos. Todo lo que compremos de afuera va a estar más caro porque tenemos que poner más pesos para comprar lo mismo. ¿Sí? Hasta ahí es un problema, pero ahora tiene otra escalada más. No solo se incrementa el precio de los productos que nosotros compramos, sino que como exportamos productos cuyo precio se fija en el mercado internacional, cuando devaluamos sube el precio interno de los productos que exportamos. De ahí la lógica de las retenciones de recortar allí ese impacto, que es esa es la lógica de atención a esa problemática. Entonces, insuficiencia de divisas, devaluación, incremento de los precios, de lo que compramos y de lo que exportamos, caída del salario real. Pero no solo eso, volvamos a Olivera un minuto, a lo que decíamos antes. Si alguno de los productos que no se exportan tienen un oferente monopólico, el tipo dice, yo también quiero. Y sube también los precios, porque tiene poder de mercado. Con lo cual, la insuficiencia de divisas, que se nos vayan los dólares, que no tengamos dólares para regular el tipo de cambio, es un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque aparte transfiere directamente a la economía y al impacto en el nivel de pobreza y de las divisas de salario real y las divisas que requerimos para industrializar, alejando cada vez más el horizonte de relativa autosuficiencia o de relativa conexión soberana y estable en el mercado internacional, con énfasis en la coordinación regional. Digamos. Y la última placa, la que más nos importa. La inflación por conflicto distributivo. Este es la principal causa de la inflación. Supone la disputa entre sectores sociales por la distribución del excedente. Se da en el momento de la fase expansiva del sistema económico. Cuando hemos generado políticas de crecimiento y de pleno empleo, de tendencia al pleno empleo, de incremento de la actividad, con políticas reflejadas aquí a través del discurso de Keynes, de intervención, de incremento del empleo, lo que se va a producir es esa tensión por la distribución del excedente, que en el caso de quien recibe la atención por el incremento, por incremento salarial, la empresa, lo convierte en incremento de precios. Se traslada la tensión distributiva al incremento general de precios. Y esto genera un circuito explosivo. Y aquí la cuestión, y yo con esto termino, voy a leer un poquito lo que está escrito. En esta fase expansiva se han generado condiciones de disputa, por eso aparece la inflación. No aparece por errores. Aparece porque una sociedad que genera un proceso de expansión y de crecimiento con la intención y la mecánica de la mejora general de las condiciones de vida, aparecen las tensiones por la distribución. Y en la economía uno de los principales modos de expresión es la inflación. Ahora, ahí tenemos al menos dos alternativas. La primera es retroceder lo andado y reestabilizar con desempleo.
Con lo cual, como decíamos al principio, la estabilidad de precios va a darse a costa del desempleo y el empobrecimiento, que es resolver de manera solapada, porque no se cuenta si hay una inflación, desempleo, resolver de manera solapada la tensión en la distribución del excedente para el lado de las empresas, para el lado de los bancos, para el lado de los exportadores, para el lado de los productores de insumos difundidos, para el lado de una estructura que tienen todas las economías, los exportadores y demás. Ahora bien, esta situación también se da por una decisión, llegar a este punto de tensión se da por una decisión política. La economía llega a ese punto cuando hay una gestión económica que ha decidido no ubicarse en la NAIRU, no ubicarse en la tasa de desempleo que no genera tensiones, sino asumir el desafío de pasar las fronteras establecidas por el poder económico y entrar en la disputa por las mejoras en las condiciones de vida y por el desarrollo. Eso genera tensiones políticas, sociales y económicas. Si ese camino se mantiene y se profundiza, una de las opciones, que parece ser como la más cercana, es una técnica y una política. La técnica es mejorar sistemáticamente los mecanismos de intervención pública sobre los puntos nodales en donde se concentra el ingreso. Esto implica el desarrollo de un Estado con una arquitectura interna, con una forma interna preparada para intervenir en el conflicto distributivo. Eso es un proceso lento que se construye no solo a través de las especialidades en materia de gestión pública, sino a través del segundo punto, el político, que implica constituir un horizonte ético con el conjunto de la sociedad, un horizonte político, cultural, un debate colectivo, para que la gente, cuando vaya a la góndola y vea esa tensión, entienda que lo que compra no es solamente una cosa producida en algún lugar ignoto o en algún lugar que no conoce, sino que en esa mercancía cuya tensión de precios se presenta ante el consumidor, al mirar la mercancía, al mirar ese producto como el contenedor de una conflictividad social en donde está de un lado el desarrollo y los derechos humanos y del otro lado el subdesarrollo, la pobreza, la violencia, etcétera, 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 violencia en sentido amplio, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, cuando se verifique esa realidad contenida en ese producto, la persona que está enfrente de esa mercancía, mirada con la persona de al lado, pase de ser consumidor de esa mercancía y de estas teorías ortodoxas, las que vimos al principio, a convertirse, a verificarse como un ciudadano político en una sociedad heterogénea, con contradicciones y convocado colectivamente a intervenir en esa problemática para extender ese horizonte ético para sí y para los demás. Gracias.